Mostramos en este mini vídeo cómo podemos aplicar el programa Matemática para dibujar curvas de nivel de una función de dos variables. Vamos a trabajar con Matemática en la versión 7 y vamos a utilizar distintas funciones como son plot, que te devuelve la gráfica de una función de una variable, prot3d, que te devuelve la gráfica de una función de dos variables, lógicamente perspectiva, y una serie de funciones que están en Mateco, como son curvas nivel, que te dibuja curvas nivel de una función de dos variables, por ejemplo x cuadrado más y cuadrado, y entre llaves 10 te dibujaría la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 10, y x cuadrado más y cuadrado y un 10 sin llave mostraría 10 curvas de nivel. La función campo gradientes, que te dibuja gradientes de la función dada, en este caso x cuadrado más y cuadrado, en los intervalos que indiquemos. Y por último, curvas nivel, campo gradientes, que dibuja las dos cosas, curvas nivel y campo de gradientes. Empecemos por el principio. ¿Qué es una curva de nivel? Vamos a suponer la gráfica de una función muy conocida, la parábola f de x igual a x cuadrada, que la podemos dibujar con la función plot y tendríamos esta gráfica. Una función positiva que toma su valor más pequeño en el origen. Si hiciéramos esta gráfica girar alrededor del eje Y, del eje de ordenadas, nos daría un paraboloide. Un paraboloide que, dibujado con la función plot3d, podría ser esta figura que estamos viendo. Es decir, es lo análogo a una parábola en R3, está dibujado en perspectiva, puesto que lo estamos viendo en un plano de dimensión R2. Y ahora vamos a cortar a este paraboloide por 4 planos paralelos al suelo. Estos 4 planos, que también le podríamos dibujar con la función plot3d, serían estos. Lo hemos dibujado a distintas alturas 10, 30, 50 y 70. Si ahora dibujamos la gráfica unión de las dos, es decir, del paraboloide junto con los planos, nos daría algo parecido a esto que estamos viendo. Pues bien, el corte, las líneas de corte del paraboloide con los planos paralelos al suelo, proyectadas en el suelo, proyectados en el plano XY, es lo que llamamos curvas de nivel. Es decir, las curvas de nivel de una función formalmente sería disponer de una función de dos variables, cortarlo por planos paralelos al suelo y proyectar dichos planos, la línea de corte resultante, y a esta línea es lo que se llaman curvas de nivel de la función de dos variables. ¿Cómo las dibujamos con el programa Matemática? Utilizamos la función curvas nivel y obsérvese que en este caso vamos a dibujar esta función y vamos a dibujar 4 curvas de nivel, las que están a altura 10, 30, 50, 70. Nos darían estas curvas. Es decir, por ejemplo, esta chiquitita de menor radio sería la análoga, la correspondiente a esta que aparece aquí, al plano que hemos cortado al paraboloide en la parte más baja, es decir, el que estaba a altura 10, mientras que la de mayor radio será esta que estamos viendo, que corresponde a esta cuarta curva de mayor radio. Si únicamente quisiéramos pintar una, la pondríamos entre llaves y entonces nos resultaría una única curva de nivel. Y si quisiéramos dibujar varias, por ejemplo en este caso he querido dibujar el 39, pues le pondríamos sin llaves 39, el número de curvas matemáticas, las cortaría a la altura, cortaría por planos paralelos al suelo a la altura que él ha considerado oportuno. Y ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Podríamos con la única visión de las curvas de nivel intuir la forma de la función de dos variables? Evidentemente en este caso sí, puesto que tenemos muy claro el paraboloide, pero en general es que no. Y vamos a verlo con un ejemplo muy claro, y es suponer la función opuesta a la anterior. Si dibujamos las 39 curvas de nivel análogas a antes, vamos a observar que son exactas a las que hemos dibujado antes, son exactas las que hemos dibujado antes, y sin embargo la gráfica asociada a esta función es justamente la opuesta, es decir, es una función que siempre toma valores negativos, salvo en el origen que toma su valor máximo. La de antes era una función estrictamente convexa, esta es una función estrictamente cóncava. Por lo tanto, no nos basta con las curvas de nivel, sino que hay que acompañar de algo más. ¿Qué es ese algo más? Por ejemplo, podría ser dibujar la función en 3D, como lo hemos hecho nosotros. Esto no lo recomendamos porque, salvo para funciones sencillas, las gráficas no son buenas. Poner números junto a las curvas de nivel que señalen la altura. Esto se hace en los mapas geográficos. O poner sombras de distinto color. Véase, por ejemplo, la función Contour Plus de matemática.
o bien utilizar campo de gradiente, que es lo que nosotros aconsejamos. De tal manera que vamos a coger y vamos a pintar a la vez las curvas de nivel con el campo de gradiente de la función y de su opuesta, y vamos a ver cómo claramente se observa una gran diferencia entre ellas. Es decir, si pintamos un poquito más chica para que las podamos ver las dos juntas, pintamos un poquito más chica, podemos ver, por ejemplo, como en la de la izquierda, que era la función convexa, se ve muy claro como los gradientes señalan hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí hay un mínimo, mientras que aquí en la función opuesta, que recuerda la función cóncava, que en este punto tomaba su valor máximo, obsérvese como los gradientes apuntan hacia dicho punto y por lo tanto indicarían que aquí hay un máximo de una función. Pongamos otro ejemplo para dejar esto medianamente claro, y es una función de dos variables que si pintamos, vamos a hacer igual que antes, la función y su opuesta. Si vamos a pintar aquí a la izquierda la función y a la derecha vemos su opuesta, resulta que la función la primera tiene un máximo en este punto y por detrás tiene un mínimo, justamente lo que ocurre aquí al contrario, un mínimo y un máximo. Si dibujamos de nuevo las dos curvas de nivel, pues vamos a observar que no se aprecian prácticamente ninguna diferencia. Si las dibujamos una al lado de otra, observaremos que hay muy poca diferencia. Entre una y otra no sabíamos indicar, por ejemplo, si aquí hay un máximo o aquí hay un mínimo, al contrario. Mientras que si lo hacemos con la función curva nivel campo gradiente, sí vamos a observar al ponerla una junto a otra, sí vamos a observar que, por ejemplo, en este punto las curvas las gradientes van hacia afuera, luego hay un mínimo. Aquí los gradientes están apuntando, hay un máximo, y justamente aquí al contrario.